Capítulo 1. La oración, el ministerio de los santos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle par gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho para mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, 15, 20. Este pasaje bíblico puede dividirse en 2 partes. Los versículos 15-17 forman una parte, los versículos 18-20 forman otra. Al estudiar cuidadosamente las 2 partes, podemos ver la relación que hay entre ellas. Los versículos 15-17 se refieren a un caso específico, en tanto que los versículos 18-20 tocan un principio general. El caso particular que se cita en los versículos 15-17 necesita un tratamiento especial, y el principio general que se halla en los versículos 18-20 debemos aprenderlo con diligencia. Aunque el caso se menciona y el principio después, sin embargo, las palabras de la segunda parte son más numerosas que las de la primera. En otras palabras, la primera parte se relaciona solo con una situación individual, en tanto que el segundo se refiere a un principio general, aunque altamente significativo. La manera de tratar el caso citado en la primera parte depende del principio establecido en la segunda. La segunda parte es el fundamento, en tanto que la primera es solo la aplicación del principio. En los versículos 15-17, el 610 Jesús nos dice cómo tratar a un hermano que peca contra otro. Primero debe ir el ofendido y persuadirlo. Si no oye, debe tomar 1 o 2 testigos y volver a hablarle. Si aún así se niega a oír, entonces debe decirlo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, debe tenerlo como gentil y publicano. Ahora bien, después que el Señor Jesús menciona este caso, continúa diciendo: de cierto os digo. Lo que él quiere decir es que hay una razón por la cual se debe actuar de este modo, es decir, porque existe una tremenda relación o principio envuelto en todo esto. Por eso decimos que los versículos 18-20 constituyen la base de los versículos 15-17. No nos detendremos en el caso particular que se describe en los versículos 15-17. Haremos uso de dicho caso solo para introducirnos al gran principio. Veremos que no solo debemos actuar de este modo para con un hermano que peca contra nosotros, sino que de igual modo debemos reaccionar en miles y miles de situaciones diferentes. Entremos en la segunda parte de este pasaje que tenemos delante y notemos lo que Dios quiere indicarnos en particular. La tierra gobierna al cielo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. ¿Qué es característico en este versículo? Su punto peculiar es que la acción de la tierra precede a la acción del cielo. No es que el cielo ata primero, sino la tierra; no es que el cielo desata primero, sino la tierra. Puesto que la tierra ya ha atado, el cielo también atará; puesto que la tierra ya ha desatado, el cielo también desatará. La acción del cielo está gobernada por la acción de la tierra. Todo lo que contradice a Dios necesita ser atado, y todo lo que está de acuerdo con Dios necesita ser desatado. Cualquiera que sea el asunto que haya de ser atado o desatado, la acción de atar o desatar comienza en la tierra. La acción de la tierra precede a la acción del cielo, porque la tierra gobierna al cielo. Utilicemos algunos ejemplos del Antiguo Testamento para ilustrar cómo la tierra gobierna al cielo. Cuando Moisés, en la cumbre del collado, alzaba la mano, Israel prevalecía, pero cuando bajaba la mano, Amalek prevalecía. Ver Éxodo 17, 19, 11. ¿Quién decidía la victoria o la derrota de la batalla que se libraba al pie del collado? ¿Era Dios el que la determinaba o era Moisés? Aquí vemos el principio de acuerdo con el cual Dios obra, el secreto de su acción. Cualquier cosa que Él quiera, si el hombre no la quiere, Él no la hará. No podemos hacer que Dios haga lo que Él no quiere hacer, pero podemos impedirle que haga lo si quiere hacer. En el cielo, el asunto es decidido por Dios, pero delante de los hombres es decidido por Moisés. En el cielo, Dios quiere que los hijos de Israel ganen; sin embargo, en la tierra, si Moisés no sostiene su mano arriba, Israel será derrotado, pero si la sostiene, Israel ganará.
La tierra gobierna al cielo. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Ezequiel 36:37. Dios tiene el propósito de aumentar el número de la casa de Israel como se multiplican los rebaños. Los que no conocen a Dios dirán que si Él quiere multiplicar la casa de Israel como un rebaño, ¿por qué simplemente no la multiplica? Pues ¿quién puede oponerse a Él? Pero aquí tenemos el principio que Dios declara que si la casa de Israel le solicita que haga eso, lo hará para ellos. El principio es inequívoco: Dios tiene un propósito ya determinado, pero Él no lo llevará a cabo inmediatamente, hasta que se lo pida la casa de Israel. Él quiere que la tierra gobierne al cielo. Así dice Jehová, el Santo de Israel, y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos. Isaías 45:11. Esta es una declaración sumamente asombrosa. ¿Nos sorprendemos? Con respecto a sus hijos y a su obra, Dios dice: mandadme. La gente no se atreve a pronunciar esta palabra mandadme, porque, ¿cómo puede un hombre jamás mandar a Dios? Todos los que lo conocen comprenden que ninguna palabra presuntuosa debe pronunciarse jamás delante de Dios. Sin embargo, Él mismo nos ofrece su palabra: mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos. Esto no es otra cosa sino que Dios concede que la tierra gobierne al cielo. Obviamente, de ningún modo puede esto implicar que podemos forzar a Dios a que haga lo que no quiere hacer, de ninguna manera. Más bien significa simplemente, que podemos mandarle que haga lo que Él desea hacer. Y sobre esta base nos afirmaremos. Por el hecho de conocer la voluntad de Dios, podemos decirle: Dios, queremos que tú hagas esto, estamos determinados a que lo hagas, tú no puedes menos que hacerlo. Y así nuestra oración será fuerte y poderosa. ¿Cuánto necesitamos pedirle a Dios que nos abra los ojos para que podamos comprender cómo se realiza su obra en esta dispensación? Porque durante esta era presente, todas las obras de Dios se basan en este principio: el cielo desea hacer, pero no actuará de inmediato, espera que la tierra haga primero, para luego actuar. Aunque la tierra está en segundo lugar, sin embargo, también le corresponde el primero. El cielo solo se moverá después que la tierra se haya movido. Porque Dios quiere que la tierra gobierne al cielo. Una voluntad armoniosa. Alguien podría estar inclinado a preguntar por qué Dios desea que la tierra gobierne al cielo. Para entender tal deseo divino, necesitamos recordar que nuestro Dios está restringido por el tiempo. Por tiempo, queremos dar a entender el período que transcurre entre las dos eternidades. Entre la eternidad pasada y la eternidad futura existe lo que llamamos tiempo. En el tiempo, Dios no está libre para hacer lo que quiera. Esta es una restricción que Él sufre por haber creado al hombre. Según el relato de Génesis 2, Dios le dio al hombre libre albedrío cuando lo creó. Dios tiene su voluntad, pero el hombre también tiene la suya. Cuando la voluntad de un hombre no está de acuerdo con la voluntad de Dios, instantáneamente Dios está siendo restringido. Supongamos, por ejemplo, que usted está completamente solo en un salón donde hay sillas, el piso y el cielo raso. Usted no estará restringido en absoluto por esos objetos. Simplemente no pueden limitarlo. Ahora bien, Dios es el Dios de poder, Él puede hacer cualquier cosa. Si la tierra estuviera llena solo con cosas desprovistas de espíritu, Dios no estaría restringido en lo más mínimo. Un día, sin embargo, Él creó al hombre. Esta creación es diferente de un trozo de piedra o de un segmento de madera. El hombre no es como una mesa ni como una silla, que son incapaces de imponer resistencia a la voluntad de Dios de colocarlas o moverlas donde a Él le plazca. El hombre que Dios creó posee libre albedrío. Puede decidir si oye o no oye a Dios, porque Dios no creó a un hombre que por obligación tenga que oírlo. Habiendo creado al hombre con tal libre albedrío, el poder de Dios está, en consecuencia, restringido por este hombre. Él no puede hacer automáticamente lo que quiera, sino que tiene que preguntarle al hombre si éste también quiere. Dios no puede tratar al hombre como si fuera madera, o piedra, una mesa o una silla. Simplemente, porque el hombre tiene libre albedrío. Desde el día en que Dios creó al hombre, y hasta este mismo momento, la voluntad libre del hombre puede permitir o impedir que se cumpla la autoridad de Dios. Por esta razón, por lo tanto, podemos decir que durante este período que llamamos tiempo, que se extiende entre las dos eternidades, la autoridad de Dios es restringida por el hombre. ¿Por qué debe Dios estar restringido en el tiempo?
porque Él sabe que en la segunda eternidad, la que ha de venir, tendrá una voluntad armoniosa, es decir, concordarán el libre albedrío del hombre y la voluntad de Dios. Esta es la gloria de Dios. Una ilustración pudiera ser útil en este punto. Si usted coloca un libro sobre una mesa, allí permanecerá. Si lo coloca en un anaquel, allí se quedará también. El libro lo obedece a usted absolutamente. Sin embargo, usted no estará satisfecho con tal clase de obediencia, puesto que es totalmente pasiva, por cuanto carece del elemento de la voluntad. Del mismo modo, Dios no se complace en que el hombre que Él creó sea manejado pasivamente como si fuera un libro. Sí, Él quiere que el hombre lo obedezca plenamente, y sin embargo, le dio el libre albedrío. Él desea que el hombre ejerza su libre albedrío para decidirse a obedecer. Y esta es la gloria de Dios. En la eternidad futura, la libre voluntad del hombre llegará a ser una con la eterna voluntad de Dios. Entonces, cuando se cumpla el propósito eterno de Dios, el libre albedrío del hombre llegará a estar en perfecta armonía con la eterna voluntad de Dios. En la vida de cada hombre hay una voluntad libre, y cada voluntad libre querrá que se cumpla la voluntad de Dios. En la eternidad por venir, el hombre aún tendrá su libre voluntad, sin embargo, estará aliado de Dios. Él puede oponerse a Dios, pero no se opondrá, aleluya. El hombre en verdad posee la libertad de oponerse a Dios, sin embargo, no se opondrá. Lo que el hombre haga, será lo que Dios desea hacer. Ahora bien, una voluntad tan armoniosa como esta es en verdad la gloria de Dios. En la eternidad que ha de venir, la voluntad del hombre será aún libre, pero estará en concordancia con la de Dios. Entonces no habrá voluntad que no esté sujeta a la autoridad de Dios. En el tiempo, sin embargo, Dios está restringido por el hombre. El hombre no quiere hacer lo que Dios quiere. Si Dios quiere hacer mucho, el hombre solo quiere hacer poco. Si Dios desea obrar en forma grandiosa, el hombre quiere obrar en forma minúscula, o viceversa, según el caso. Cuán cierto es que Dios no está libre. En el tiempo, la acción de Dios está gobernada para el hombre. Cuando hablamos del hombre en este caso, por supuesto, nos referimos a la Iglesia. Durante el período que se llama tiempo, todas las acciones de Dios están gobernadas por la Iglesia, porque la Iglesia ha de representar al hombre en la eternidad venidera. Hoy la Iglesia está sobre la tierra para realizar la voluntad de Dios. Si ella puede satisfacer su voluntad, Dios no será restringido. Pero si ella es incapaz de llegar a la estatura de esa voluntad, Dios será restringido. Porque Dios quiere hacer todo lo que quiere hacer a través de la Iglesia. Hoy la Iglesia toma por adelantado el lugar que el hombre ha de ocupar en la eternidad. En la eternidad venidera, aunque la voluntad del hombre será aún libre, él, sin embargo, estará absolutamente aliado de Dios. La Iglesia descansa sobre esa base futura. Así como Dios podrá manifestarse en la eternidad a través de la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, así puede ahora manifestarse a través de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Aunque la Iglesia posee libre albedrío, ella lo somete completamente a la autoridad de Dios, como si aparte de la voluntad de Dios no hubiera otra voluntad. Lo que Dios quiera hacer, se hará. Por el hecho de que la Iglesia ahí someta su voluntad completamente a la de Dios, Dios puede actuar como si ya estuviera en la eternidad venidera, ya que entonces no habrá otra voluntad en el universo que se le oponga. Esta es la gloria de Dios. En esto vemos la posición que tiene la Iglesia delante de Dios. No releguemos a la Iglesia hasta el punto de considerarla simplemente como un culto. No, la Iglesia es un grupo de personas que han sido redimidas por la preciosa sangre, que han sido regeneradas por el Espíritu Santo, y que entre tanto se han entregado en las manos de Dios, aceptando con gozo su voluntad, haciendo con alegría su voluntad y permaneciendo con regocijo sobre la tierra para que Él mantenga su testimonio. Necesitamos reconocer que la obra de Dios se cumple ahí en conformidad con ciertos principios definidos, está en concordancia con una ley específica, es decir, que por consideración al libre albedrío en la tierra, Dios se niega a usar su propia voluntad para dominar al hombre. No nos sorprendamos de ningún modo por este hecho. Dios está en el cielo, sin embargo, todos sus movimientos sobre la tierra deben ser decididos y acordados por la voluntad que hay sobre la tierra. Dios no pasará por alto la voluntad que está sobre la tierra, ni la apartará para obrar independientemente. En todos los asuntos relacionados con Él, Dios no obrará hasta que obtenga la cooperación de la voluntad que está sobre la tierra. Porque la tierra lo desea, Dios lo hará.
Porque la tierra lo decide, Dios actúa. Él tiene que contar con que la voluntad del hombre esté en armonía con su voluntad. Y tal armonía de voluntades constituye en verdad la mayor gloria de Dios. Tres principios grandiosos. Ya hemos dicho que Dios tiene su voluntad concerniente a todas las cosas, pero que Él no hará por sí solo e independientemente. Él solo actuará después que la libre voluntad que hay sobre la tierra responda a su voluntad. Si solo existiese la voluntad del cielo, Dios no se movería. El movimiento celestial solo se realizará en la tierra cuando Él esté seguro de que en la tierra existe la misma voluntad. Esto es lo que llamamos hoy el ministerio de la Iglesia. Los creyentes en Cristo necesitan comprender que el ministerio de la Iglesia no consiste meramente en la predicación del Evangelio, muy ciertamente la incluye, no nos equivoquemos en cuanto a esto, pero el ministerio de la Iglesia también incluye el hacer descender a la tierra la voluntad que está en el cielo. Pero exactamente, ¿cómo realiza esto la Iglesia? Mediante la oración en la tierra. La oración no es algo pequeño, insignificante, no esencial, como algunos tienden a pensar. La oración es una obra. La Iglesia le dice al Señor Dios, queremos que se haga tu voluntad. Esto es lo que se llama oración. Después que la Iglesia conoce la voluntad de Dios, abre su boca para pedir que se haga esa voluntad. Esto es la oración. Si la Iglesia no tiene este ministerio, no es muy útil sobre la tierra. Muchas oraciones devocionales, de comunión y de petición, no pueden servir como sustituto para la oración como un ministerio u obra de la Iglesia. Si todas nuestras oraciones son simplemente de devoción, o de comunión, o para pedir, nuestra oración es demasiado reducida. La oración como obra o ministerio significa que nos colocamos al lado de Dios, y deseamos lo que Él desea. La oración hecha conforme a la voluntad de Dios es lo más poderoso que existe. Porque el hecho de que la Iglesia ora, significa que ha descubierto la voluntad de Dios y ahora la está expresando. La oración no es solo pedirle a Dios, también es hacer una declaración. Cuando la Iglesia ahora se coloca al lado de Dios y declare que lo que el hombre quiere es lo que Él quiere. Si la Iglesia declara esto, tal declaración se hará efectiva de inmediato. Consideremos ahora los tres principios grandiosos de la oración que encontramos en Mateo 18:20. 1. Pronunciar la voluntad de Dios. Todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Versículo 18. ¿A quiénes se refieren los verbos atéis y desatéis, que están en la segunda persona del plural? A la Iglesia, pues en el versículo anterior el Señor menciona a la Iglesia. De manera que esto es una continuación del versículo 17. Por tanto, el significado del versículo 18, que estamos considerando, es el siguiente: cualquier cosa que vosotros la Iglesia atéis, será atada en el cielo, y cualquier cosa que vosotros la Iglesia desatéis en la tierra, será desatada en el cielo. Aquí descansa un principio de suma importancia. Dios obra a través de la Iglesia hoy. Él no puede hacer lo que quiera, a menos que lo haga por medio de la Iglesia. Este es un principio de lo más sobrio. Hoy Dios no puede hacer las cosas por sí mismo, porque existe otra voluntad libre. Sin la cooperación de tal voluntad, Dios no puede hacer nada. La medida del poder de la Iglesia de hoy determina la medida de la manifestación del poder de Dios. Porque el poder de Él se manifiesta ahora a través de la Iglesia. Dios se ha colocado en la Iglesia. Si ella puede alcanzar una posición sublime y grande, la manifestación del poder de Dios también puede alcanzar tal posición sublime y grande. Si la Iglesia no puede llegar a una posición sublime y grande, entonces Dios tampoco puede manifestar su poder con sublimidad y grandeza. Todo este asunto puede compararse con el flujo de agua en la casa de uno. Aunque el tanque de agua de la compañía del acueducto sea grande, su flujo está limitado al diámetro del tubo de agua que haya en la casa de uno. Si una persona desea una mayor circulación de agua, tiene que aumentar el diámetro de su tubería. En el día de hoy, el grado de la manifestación del poder de Dios está gobernado por la capacidad de la Iglesia. Así como en un tiempo pasado, cuando Dios se manifestó en Cristo, la manifestación de Dios era tan grande como la capacidad de Cristo, así ahora, la manifestación de Dios en la Iglesia está igualmente circunscrita, esta vez por la capacidad de la Iglesia. Cuanto más grande sea la capacidad de la Iglesia, tanto mayor será la manifestación de Dios, y más pleno el conocimiento de Él. Necesitamos comprender que en todas las cosas que Dios obra hoy en la tierra, busca que la Iglesia esté con Él, y luego hará la obra a través de ella.
Dios no ejecutará nada independientemente, cualquier cosa que hace hoy, la hace con la cooperación de la Iglesia. Ella es el medio por el cual Dios se manifiesta. Repitamos que la Iglesia es como un tubo de agua. Si el tubo es de pequeño diámetro, no podrá conducir mucha agua, aunque la fuente del acueducto sea tan abundante como un gran río. Dios en el cielo se propone hacer algo, pero no lo hará hasta que haya movimiento en la tierra. ¿Y cuántas cosas quiere Dios atar y desatar en el cielo? Muchas son las personas y las cosas que se le oponen, y Dios espera que todas estas sean atadas. También son muchas las personas y las cosas que son espirituales, valiosas, útiles, santificadas, y que son de Dios. Él espera que éstas sean desatadas. Pero aquí precisamente surge un problema: ¿habrá un hombre en la tierra que ate lo que Dios quiere atar, y desate lo que Dios intenta desatar? Dios quiere que la tierra gobierne al cielo. Esto no implica que Dios no sea todopoderoso, pues Él es en realidad el Dios todopoderoso. Sin embargo, la totalidad del poder de Dios solo puede manifestarse en la tierra a través de un canal. No podemos aumentar el poder de Dios, pero sí podemos impedirlo. El hombre no puede incrementar el poder de Dios, sin embargo, puede obstruirlo. No podemos pedirle a Dios que haga lo que Él no quiere, sin embargo, podemos restringirlo de hacer lo que quiere. ¿Comprendemos esto realmente? La Iglesia tiene un poder con el cual puede manejar el poder de Dios. Puede permitir que Dios haga lo que Él quiere, o puede prohibirle que Él lo haga. Nuestros ojos necesitan tener una previa vislumbre del futuro. Un día Dios extenderá su Iglesia para que sea su nueva Jerusalén, y entonces su gloria será plenamente manifestada a través de la Iglesia, sin encontrar ninguna dificultad. Hoy Dios quiere que la Iglesia desate en la tierra primero, antes de Él desatar en el cielo. Quiere que ella ate en la tierra primero, antes que Él ate en el cielo. El cielo no comenzará a hacer las cosas. Solo seguirá a la tierra cuando ésta obre. Dios no comenzará primero, en su operación Él solo sigue a la Iglesia. Si este es el caso, qué tremenda responsabilidad tiene la Iglesia. Como ya se indicó, Mateo 18, 15, 17 se refiere a un caso individual. Lo que sigue, sin embargo, constituye un gran principio. La situación particular es la siguiente: un hermano ha pecado contra otro. Sin embargo, el primero no reconoce que ha pecado, ni confiesa su falta. Cuando se niega a reconocer su falta delante de la Iglesia, es considerado como gentil y publicano. Ahora bien, el hermano que ha pecado, probablemente replicará: ¿quién es usted? Si usted, la Iglesia local, me considera gentil y publicano, no volveré al culto. Si no puedo venir a su culto, hay otros cultos a los que puedo ir. Pero notemos aquí 10 que el Señor Jesús dice como respuesta: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Por tanto, cuando la Iglesia juzga a una persona como gentil, Dios en el cielo también la juzga como gentil. Cuando la Iglesia considera a un hermano que ofende, como un publicano, Dios en el cielo de igual modo considera como publicano. En otras palabras, lo que la Iglesia hace en la tierra, Dios también lo hace en el cielo. Entonces, aquí tenemos tanto un caso particular como un principio de gobierno. Nuestro sellar solo está citando el caso para probar el principio general. Y el principio general es cualquier cosa que la Iglesia haga en la tierra, Dios de igual manera lo hará en el cielo. Si la Iglesia trata a un hermano como gentil y publicano, Dios en el cielo también tratará como tal. Este principio no solo es aplicable en este caso, sino en muchos otros. El incidente expresado aquí solo sirve como ejemplo. La Iglesia es el vaso escogido por Dios en el cual está depositada su voluntad, para que ella pueda pronunciar en la tierra la voluntad de Dios. Si la tierra quiere, el cielo también querrá. Si la Iglesia quiere, Dios también querrá. Por esta razón, lo que Dios desea realizar en el cielo no será realizado en la tierra si Él encuentra dificultad en la Iglesia. Hay muchos hermanos y hermanas que llevan sobre sí cargas pesadas desde la mañana hasta la noche. Están tan cargados porque no oran. Cuando se abre una llave de agua, el agua fluye, pero cuando se cierra, el agua queda cortada. Ahora pensemos un momento, ¿cuál presión de agua es mayor? ¿La que se genera para poner en circulación el agua, o la que se genera para retenerla? Todos sabemos que cuando sale el agua, la presión decrece, en tanto que cuando su paso se bloquea, la presión aumenta. De igual modo, cuando la Iglesia ora, es como abrir el grifo: cuanto más esté abierto,
tanto más disminuye la presión. De igual modo, si la iglesia no ora, es como si se obstruyera el tubo de agua, la presión gradualmente se elevará. Cada vez que Dios desee hacer algo, colocará una carga sobre un hermano, una hermana o sobre toda la iglesia local. Si la iglesia ora y cumple su ministerio, cuanto más ora, más liviana se hace la carga. Y después de orar 10 o 20 veces, su carga interna será grandemente aliviada. Pero si la iglesia no ora, sentirá la pesada carga, y se sofocará como si se estuviera muriendo. En vista de esto, hermanas y hermanos, cada vez que ustedes se sientan cargados y sofocados interiormente, sepan que no es por otra razón que por el no haber cumplido su ministerio delante de Dios. Si esta carga existe sobre ustedes, traten de orar 1 hora o media hora, y hallarán que su respiración se normaliza otra vez, por cuanto la presión habrá disminuido grandemente. ¿En qué consiste entonces el ministerio de oración de la Iglesia de Cristo? Consiste en que Dios diga a la Iglesia qué es lo que Él desea hacer, para que la Iglesia en la tierra pueda orar por ello. Tal oración no consiste en pedirle a Dios que haga lo que nosotros queremos hacer, sino que haga lo que Él quiere hacer. Comprendamos que la Iglesia debe declarar en la tierra la voluntad de Dios en el cielo. La Iglesia debe declarar en la tierra que esa voluntad de Dios es lo que ella quiere. En caso de que falle en este punto, será de muy poco valor en las manos de Dios. Aunque insista en otros asuntos, la Iglesia será de poco uso para Dios, si no es eficaz en este asunto. El supremo uso de la Iglesia para Dios es permitir que la voluntad de Él se haga en la tierra. 2. Armonía en el Espíritu Santo. Hemos visto que la Iglesia de Cristo debe atar lo que Dios quiere atar, y desatar lo que Dios quiere desatar. Sin embargo, ¿cómo debe la Iglesia realmente atar y desatar? Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho para mi Padre que está en los cielos. Versículo 19. El versículo anterior hace hincapié tanto en la tierra como en el cielo, y este versículo también. El versículo 18 se refiere a que el cielo ata o desata lo que la tierra ate o desate, pero lo mismo dice el versículo 19, que declara que el Padre Celestial hará lo que la tierra pida. Nótese que lo que el Señor Jesús está destacando aquí no es simplemente un acuerdo para pedir una cosa, sino más bien un acuerdo en la tierra tocante a cualquier cosa que pidieren. Él no quiere decir que 2 personas se pongan de acuerdo en la tierra tocante a cierta cosa y luego la pidan, no. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que, si se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, entonces cualquier punto particular que pidan, les será hecho por su Padre que está en los cielos. Esto es lo que se llama la unidad del cuerpo, o pudiera decirse, la unidad en el Espíritu Santo. Si un individuo no ha vencido la carne, se considerará como un superhombre y, en su propia opinión, el cielo tiene que oírlo. No, si usted no está en la unidad del Espíritu Santo, ni está orando en la armonía del Espíritu Santo, espere y vea si el cielo lo oye en absoluto. Puede orar, pero el cielo no atará lo que usted ate, ni desatará lo que usted desate. Porque esto no es algo que usted sea capaz de hacer por sí mismo. Si usted piensa que puede hacerlo solo, eso claramente es necedad. Pues lo que el Señor declara es lo siguiente: si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto significa que si 2 de ustedes están en armonía en todas y cada una de las cosas, una armonía como la de la música, entonces, cualquier cosa que pidan les será hecha por el Padre Celestial. Para hacer tal clase de oración se necesita la obra del Espíritu Santo en las personas que oran. Es decir, yo, como uno de los hermanos, soy llevado por Dios hasta el punto en que me niego todos mis deseos y solo ansío lo que el Señor quiere. Él y yo y Él, somos ambos llevados hasta un punto en que hay tal armonía como en la música. Y entonces, todo lo que pidamos, Dios en el cielo nos lo dará. No se imagine que, simplemente tan pronto nos pongamos de acuerdo sobre algún asunto para orar sin la previa armonía en el Espíritu Santo, nuestra oración será oída. Así no es. Las personas que tienen la misma idea, a menudo tienen muchos conflictos. El solo hecho de tener la misma meta no garantiza la ausencia de discordia. Puede ocurrir de 2 personas, que ambas quieren predicar el Evangelio, pero aún así pueden reñir entre sí. 2 personas pueden desear grandemente ayudar a otros, y sin embargo, puede haber fricciones entre ellas. La igualdad de propósito no significa necesariamente armonía. Debemos comprender que en la carne no hay posibilidad de armonía.
Solo cuando el Señor se ocupa de nuestra vida carnal, y comenzamos a vivir en el Espíritu Santo, que yo viva en Cristo y que usted igualmente viva en Él, tendremos armonía, y solo entonces podremos orar de acuerdo sobre determinado asunto. Aquí, pues, hay dos aspectos de una misma cosa. El primero es estar en armonía con respecto a todas las cosas. El segundo es pedir cualquier cosa. Necesitamos ser llevados por Dios a un punto como este. Aparte del cuerpo de Cristo, no hay lugar en que pueda hallarse la armonía cristiana. La armonía está en el cuerpo de Cristo. Solo allí existe la ausencia de rivalidad, solo allí está la armonía. Si el Señor trata con nuestra vida carnal, y somos llevados a conocer lo que realmente es el cuerpo de Cristo, entonces estamos en armonía, y nuestra oración conjunta también estará en armonía. Porque estamos en el plano de la armonía, también estamos de acuerdo con cualquier asunto en particular. Puesto que lo que vemos es armonioso, estamos capacitados para ser voceros de la voluntad de Dios. Hermanas y hermanos, cuando ustedes estén orando por cierto asunto, si tienen diferencias de opinión, tengan cuidado no sea que cometan un error. Solo cuando toda la iglesia se reúne y se pone de acuerdo en cuanto a ese asunto, hallamos que el cielo quiere hacerlo. Por tanto, por esta razón, confiemos en la iglesia local. Recordemos que la oración no es lo que debe hacerse. La oración le sigue los pasos a la armonía. Si la iglesia desea tener tal ministerio de oración en la tierra, todos y cada uno de los hermanos y hermanas deben aprender a negar la vida de la carne delante del Señor. De otro modo, la iglesia no será eficaz. La palabra que el Señor Jesús nos da aquí es sumamente maravillosa. Él no dice que si uno pide en el nombre de Él, el Padre lo oirá, ni tampoco dice el Señor que Él orará por ellos para que el Padre conteste. Más bien declara: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Oh, si realmente nos pusiéramos de acuerdo, las puertas del cielo se abrirían. Aquí está un hermano que peca contra otro. Antes que la iglesia comience a tratar con él, el hermano contra el cual se cometió la ofensa va con otro hermano o dos para persuadido a que se arrepienta. Estos dos hermanos van a hablar con aquel hermano que ha pecado, antes que la iglesia siquiera comience a tratar el caso. Sin embargo, eso no significa que estos dos hermanos piensan de una manera diferente a la iglesia, solo significa que ellos ven el asunto antes que la iglesia, pues subsiguientemente, la iglesia ve la situación exactamente del mismo modo. Dicho en otros términos, estos dos hermanos están en el plano de la iglesia. Lo que el Señor quiere decir es que ellos dos representan a la iglesia en la tierra. Lo que la iglesia percibe está perfectamente de acuerdo con lo que estos dos hermanos perciben. Este es el ministerio de oración. Ellos tienen que ponerse de acuerdo en todas las cosas cualesquiera que sean, y deben orar de acuerdo sobre ese asunto en particular. La oración como ministerio de la iglesia consiste en orar en la tierra de tal modo que se produzca acción en el cielo. Debemos recordar que este tipo de oración de la cual se nos habla en Mateo 18, definitivamente no está incluida en la oración de devoción, ni en la oración personal privada. Muchas veces tenemos necesidades personales por las cuales pedimos a Dios y Él nos responde. En realidad la oración personal tiene su lugar. De igual modo, a menudo sentimos que Dios está cerca. Gracias a Dios que Él oye nuestros pedidos devocionales. Tampoco debe despreciarse este hecho. Incluso reconocemos que si la oración de una hermana o un hermano no es contestada, o si tal persona no siente que Dios está cerca, algo anda mal. Debemos poner atención a la oración personal e igualmente a la que hacernos por devoción. Especialmente los nuevos creyentes en Cristo, no podrán correr la carrera que tienen por delante, si carecen de la oración personal y devota. Aún así, necesitamos comprender que la oración no es solo para el uso personal, ni solo tiene el propósito de servir para la devoción. La oración es un ministerio, una obra. Esta oración en la tierra es el ministerio de la iglesia, es su trabajo. Es la responsabilidad de ella delante de Dios, porque su oración es la salida del cielo. ¿Cuál es la oración de la iglesia? Dios desea hacer algo, y la iglesia en la tierra ora por eso con anticipación, de modo que pueda ser realizado en la tierra, para que así cumpla el propósito de Dios. El ministerio de la iglesia es el ministerio del cuerpo de Cristo, y ese ministerio es la oración. Este tipo de oración no es la que se hace por devoción ni por alguna necesidad personal, más bien es la que se hace a favor del cielo. Ahora bien, lo que significa una oración de esta naturaleza, en el caso que estamos considerando,
Es lo siguiente: aquí está un hombre que ha perdido la comunión, debido a que se niega a oír la persuasión de un hermano, el consejo de otros 2 o 3 hermanos, y finalmente el criterio de la iglesia local. Dios, por tanto, derramará sobre él un juicio por considerarlo gentil y publicano. Sin embargo, Dios no actuará inmediatamente, sino que esperará hasta que la iglesia ore en ese sentido, y entonces Él lo hará en el cielo. Si la iglesia toma en la tierra la responsabilidad de orar como se acaba de indicar, con el tiempo se notará que la vida espiritual del que ofendió comenzará a secarse, como si desde ese momento en adelante no tuviera parte con Dios. Dios se encarga de hacer esto, pero Él espera que la iglesia local ore. Hay muchos asuntos que están archivados en el cielo, muchas transacciones se han quedado sin hacer, simplemente porque Dios no puede hallar su salida en la tierra. ¿Quién sabe cuántos asuntos no terminados están en los cielos, que Dios no puede ejecutar, porque la iglesia no ha ejercido su libre voluntad para pararse a su lado y realizar su propósito? Entendemos que la obra más noble de la iglesia de Cristo, la mayor tarea que jamás pueda emprender, es servir de salida a la voluntad de Dios. Para que la iglesia sirva de salida a la voluntad de Dios, tiene que orar. Este tipo de oración no es fragmentaria, es un ministerio de oración, la oración como un trabajo. Cuando Dios da la visión y abre los ojos de las personas para que vean su voluntad, entonces la gente comienza a orar. Aquí nos muestra el Señor que la oración individual es inadecuada. Se necesitan por lo menos 2 personas para orar. Si no comprendemos esto, no podremos saber de qué está hablando el Señor. Las oraciones que encontramos en el Evangelio según Juan son todas personales. Por ello hallamos palabras como las siguientes: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. 15:16. Aquí no se establece ninguna condición en cuanto al número de personas. En Mateo 18, sin embargo, se expresa una condición relacionada con el número de personas: por lo menos 2 y 2 de vosotros en la tierra, dice el Señor. Tiene que haber por lo menos 2, porque lo que se trata en este pasaje es un asunto de comunión. No es algo que hace una sola persona, ni es una persona la que sirve de salida a la voluntad de Dios, son 2. El principio de 2 personas es el principio de la iglesia, que también es el principio del cuerpo de Cristo. Aunque tal tipo de oración la hacen 2 personas, es indispensable que se pongan de acuerdo. Ponerse de acuerdo es estar en armonía. Los 2 individuos deben estar en armonía, tienen que estar en el plano del cuerpo, y tienen que saber en qué consiste la vida del cuerpo. Estos 2 individuos tienen solo una meta, que es la de decir a Dios: queremos que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando la iglesia se afirme sobre esa base y ore en conformidad con ella, veremos que cualquier cosa que pidamos será hecha por el Padre Celestial. Cuando estemos verdaderamente en el plano de la iglesia de Cristo y tomemos esta responsabilidad de la oración como un ministerio delante de Dios, la voluntad de Dios se hará en la iglesia local en que estemos. De otro modo, en vano existe la iglesia local. Este tipo de oración, bien sea hecha por unos pocos o por muchos, debe ser una oración poderosa. Porque el grado en que Dios obra hoy, está gobernado por el grado de oración de la iglesia. La manifestación del poder de Dios no puede exceder a la oración de la iglesia. La grandeza del poder de Dios está circunscrita hoy por la grandeza de la oración de la iglesia de Cristo. Esto no significa, por supuesto, que Dios en el cielo solo tiene ese poder y nada más, porque obviamente, en el cielo su poder es ilimitado. Solo en la tierra, en la época presente, la manifestación de su poder depende de cuánto ora la iglesia. El poder manifiesto de Dios solo puede medirse por la oración de la iglesia. En vista de esto, la iglesia de Cristo debe hacer grandes oraciones y grandes peticiones. ¿Cómo puede la iglesia hacer una oración pequeña cuando se presenta ante un Dios de tanta abundancia? No puede hacer peticiones pequeñas ante un Dios tan grande. Acudir ante el gran Dios es esperar que ocurran grandes cosas. Si la capacidad de la iglesia es limitada, solo puede ayudar a restringir la manifestación del poder de Dios. Que se reconozca que el asunto de los vencedores no está aún completamente resuelto, ni Satanás ha sido aún arrojado al abismo sin fondo. Por tanto, para bien de su propio testimonio, Dios debe tener un vaso a través del cual pueda hacer todas sus obras. Es necesario que la iglesia haga tremendas oraciones para que Dios se manifieste. Y este es el ministerio de la iglesia. Nos preguntamos si Dios, al visitar nuestro culto de oración, puede confirmar que éste verdaderamente satisface al ministerio de oración de la iglesia.
Tenemos que comprender que no se trata del número de voces, es cuestión, más bien, de que haya peso. Si realmente comprendemos la responsabilidad de orar que tiene la Iglesia, no podemos sin confesar cuán inadecuada es nuestra oración, como hemos restringido a Dios y le hemos impedido que haga todo lo que Él quiere hacer. La Iglesia de Cristo ha fallado en su ministerio. Qué lamentable es esta situación. El hecho de que Dios pueda tener o no una iglesia que sea fiel en su ministerio, depende de si un grupo de personas se descalifican delante de Dios, o se convierten en verdaderos vasos de Él para la realización de su propósito. Queremos proclamar a gritos lo que Dios busca es la fidelidad de la iglesia en su ministerio. El ministerio de la iglesia es oración, no la oración de tipo común que consiste en pedir pequeñas cosas, sino aquella que prepare el camino de Dios. Es Dios el que desea hacer cierta cosa, pero la iglesia prepara el camino con oración para que Dios disponga de una vía fácil. La iglesia de Cristo debe hacer grandes oraciones, tremendas y poderosas oraciones. La oración no es un asunto liviano delante de Dios. Si la oración se centra siempre en uno mismo, en los problemas personales y en las pequeñas ganancias o pérdidas, ¿dónde puede existir el camino libre para que circulen los eternos planes de Dios? Necesitamos profundizar en este asunto de la oración. La expresión dos de vosotros se pusieren de acuerdo no es nada superficial. Si no sabemos lo que es el cuerpo de Cristo, ni estamos afirmados sobre tal base, seremos ineficaces, aunque nos reunamos 200 personas para orar. Pero si en efecto comprendemos el cuerpo de Cristo, y estamos en el puesto que nos corresponde en el cuerpo, y nos negamos nuestra carne, no pidiendo nada para nosotros mismos, sino para que la voluntad de Dios se haga en la tierra, veremos cuán armoniosa es esa oración. En esta forma, aquello que pedimos en la tierra nos será hecho por el Padre que está en los cielos. Notemos que el versículo 18 incluye las muy preciosas palabras todo lo que, y el versículo 19 igualmente tiene las preciosas palabras cualquier cosa. Todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. El Señor quiere decir que por cuanto la tierra ata, el cielo también ata, y por cuanto la tierra desata, el cielo también desata. La medida de la tierra decide la medida en el cielo. No tiene que existir el temor de que tal vez la medida de la tierra sea demasiado grande, pues la medida del cielo siempre es intrínsecamente mayor que la de la tierra y, por tanto, no existe posibilidad de que la medida de la tierra sobrepase la del cielo. Lo que el cielo desea atar es invariablemente mucho más de lo que la tierra desea atar, y lo que el cielo desea desatar siempre excede a lo que la tierra quiere desatar. Tal atadura y tal desatadura son algo que está fuera del alcance de una sola persona en particular. Solo pueden ocurrir si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, y entonces les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El poder de Dios es para siempre superior a nuestro poder. El agua en los tanques del acueducto tiene sin duda más volumen que el agua en nuestros tubos. El agua en el pozo siempre es más abundante que el agua en el cubo nuestro. El poder del cielo nunca puede ser medido por la visión terrenal. 3 congregados porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Versículo 20. Este es el tercer principio, y también el más profundo de los 3. En el versículo 18 tenemos un principio, en el 19 tenemos otro, y en el 20, otro más. El principio que se nos da en el versículo 20 es más amplio que el del versículo 19. Porque dice el versículo 19 que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho para mi Padre que está en los cielos. La respuesta se nos da en el versículo 20 porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué hay un poder tan grande sobre la tierra? ¿Por qué el orar en armonía tiene tan tremenda eficacia? ¿Qué es lo que proporciona a la oración armoniosa de 2 o 3 personas tanto poder? La razón de esto está en que donde quiera que somos convocados a reunirnos en el nombre del Señor, la presencia de Él mismo está allí. Esta es la causa del acuerdo. El versículo 18 se refiere a la relación entre la tierra y el cielo, el versículo 19, a la oración armoniosa que se hace sobre la tierra, y el versículo 20, a la causa de tal armonía. Comprendamos que somos llamados a reunirnos. No nos reunimos por nuestra cuenta, somos llamados a reunirnos. Reunirnos nosotros mismos, y ser llamados a reunirnos, son dos cosas ampliamente diferentes. Ser llamados a reunirnos es ser llamados por el Señor a reunirnos.
No acudimos por nuestra propia cuenta, más bien, el Señor nos convoca. Muchos acuden a un culto con la actitud de observar o asistir, y en consecuencia no reciben nada. Si alguno acude por cuanto el Señor le ha hablado, ese tendrá un sentido de pérdida si no acude. La gente que es así llamada por el Señor, se reúne en el nombre del Señor. Tales hermanos y hermanas pueden decir cada vez que se reúnen: Padre, no estamos aquí por nuestra propia cuenta, sino en el nombre del Señor, con el propósito de glorificar a tu Hijo. Gracias a Dios, cuando todos se reúnen en el nombre del Señor, hay acuerdo, hay armonía. En el caso de asistir a una reunión por decisión propia, obviamente no habrá armonía. Pero si queremos que se haga lo que el Señor quiere, y no lo que nosotros queremos, y si rechazamos lo que el Señor rechaza, y no lo que nosotros rechazamos, entonces habrá acuerdo. De ahí que los hijos de Dios sean llamados por el Señor a reunirse. Se reúnen en su nombre. El Señor dice: allí estoy yo en medio de ellos. Es el Señor el que dirige todo. Puesto que Él está aquí dirigiendo, iluminando, hablando y revelando, por tanto, todo lo que se ata en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se desata en la tierra, será desatado en el cielo. Esto es así porque el Señor está aquí trabajando junto con su iglesia. En consecuencia, necesitamos aprender a negarnos a nosotros mismos delante del Señor. Cada vez que Él nos llama a reunirnos, debemos hacerlo en su nombre, porque su nombre está sobre todos los otros nombres. Todos los ídolos deben ser destruidos. Así Él nos dirigirá. Esto no es emoción ni teoría, son hechos. Si la iglesia es normal, entonces en cada reunión, ella sabe que el Señor está presente. Cuando el Señor está presente, la iglesia es poderosa y fuerte. En ese tiempo, la iglesia puede atar o desatar. Pero si el Señor no está en medio de ella, no puede hacer nada. Solo la iglesia posee tal poder. El individuo simplemente no lo tiene dentro de sí. Que el Señor nos conceda una comprensión y una experiencia más profundas en la oración. La oración no es solo personal o devocional, debe ser una obra y un ministerio. Que el Señor nos sostenga con su poder para que cada vez que nos reunamos, podamos trabajar con oración y cumplir el ministerio de oración de la iglesia, a fin de que el Señor pueda hacer todo lo que Él quiera hacer.